Ahora se observa. Sí, doctor. Sí, señor. Ya. Sí, ahora sí. Listo, entonces vamos a hablar de adaptación celular. Normalmente nuestros tejidos o nuestras células se encuentran en homeostasis. Ustedes saben que homeostasis es el equilibrio que normalmente debemos tener en el interior de nuestro cuerpo. Cuando sufrimos una serie de estímulos, y esos estímulos pueden ser internos o externos, eso nos va a sacar de nuestra homeostasis, nos va a alterar, perdón, nuestra homeostasis. Ese equilibrio que normalmente tenemos se va a alterar. Entonces, observen allí la gráfica, que es lo que nos está mostrando. Podemos tener un estímulo de injuria o podemos tener simplemente un estímulo que aumente las necesidades de una célula, es decir, aumente la demanda de necesidades de una célula. Un estímulo injurioso nos puede conllevar directamente a la injuria celular. La injuria celular puede ser reversible hasta cierto momento, pero si no revertimos la causa, nos va a conllevar a la muerte celular. En la adaptación, lo que tenemos es un aumento de las necesidades de la célula. La célula capta esa necesidad, esa necesidad de aumentar un requerimiento, por ejemplo, aumento de necesidad de oxígeno, aumento de necesidad de glucosa. Entonces la célula capta esa información, ese estrés, y sabe que debe adaptarse a ese nuevo escenario. Si la célula se adapta, mejora lo que está pasando y puede, con el tiempo, volverse reversible a una célula normal. Diferente, si la célula no es capaz de adaptarse, llegamos al siguiente paso, que es la injuria celular, y de la injuria celular podemos pasar a la muerte celular. Entonces, la adaptación celular es la capacidad que tiene la célula de amoldarse a las nuevas necesidades que está presentando y de esa manera estar siempre en equilibrio o homeostasis. Cuando la célula no es capaz de adaptarse a esa nueva necesidad, allí es cuando pasamos a la injuria celular y de la injuria celular podemos pasar a la muerte celular. Entonces, por ejemplo, vamos a tener unos estímulos fisiológicos alterados y por cada estímulo fisiológico alterado vamos a tener una respuesta. Si lo que tenemos es una demanda incrementada de estimulación trófica, es decir, hormonas que nos están estimulando demasiado un tejido, o lo que tenemos, por ejemplo, es una disminución en los nutrientes o una irritación crónica, ¿cuál es la respuesta de nuestros tejidos? O se pueden hipertrofiar o pueden sufrir hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? Aumentar el número de las células. ¿Y qué es hipertrofia? Aumentar el tamaño de la célula. Entonces, el típico ejemplo de hiperplasia. Ustedes saben que el hígado es un órgano que se puede regenerar. Entonces, si nosotros perdemos una porción hepática, es decir, nos realizan un corte hepático parcial, el hígado con el tiempo es capaz de sufrir hiperplasia y volver a producir el número de células y volver a formar ese lóbulo que le fue retirado. Eso es una hiperplasia fisiológica, es decir, es normal y es bueno que suceda. Una hipertrofia fisiológica, si ustedes comienzan a ir al gimnasio de un momento a otro con el trabajo constante, los músculos se van a hipertrofiar porque ustedes están necesitando que ese músculo trabaje más de lo normal. Ese músculo capta esa información y cada célula empieza a aumentar su tamaño para adaptarse a ese nuevo estímulo fisiológico que está presentando. Si, por ejemplo, lo que tenemos es una disminución de los nutrientes o una disminución de la estimulación, lo que vamos a tener es todo lo contrario, una atrofia celular, que es la disminución del tamaño de la célula. Por ejemplo, si nosotros sufrimos una fractura en un brazo,
nos colocan una inmovilización de ese brazo y vamos a durar semanas o meses sin movilizar ese brazo. ¿Qué hacen esas células? Comienzan a disminuir su tamaño porque saben que ese brazo no lo estamos utilizando. Como disminuyen los nutrientes y la estimulación hacia el brazo, ese brazo va a comenzar a disminuir de tamaño. Eso es lo que denominamos atrofia fisiológica. Y si por el contrario lo que tenemos es una irritación crónica, por ejemplo, un proceso inflamatorio, una herida constante, vamos a tener es una metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? El cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. El típico ejemplo de metaplasia es los cambios que sufrimos a nivel de la unión del esófago y del estómago. Como muchas veces tenemos un reflujo constante del estómago hacia el esófago, ese reflujo constante produce una irritación crónica de la mucosa del esófago. El esófago capta que está sufriendo esa irritación crónica y hace un cambio de epitelio del epitelio esofágico a un epitelio intestinal. Como el epitelio del intestino produce moco, el esófago toma ese epitelio, lo cambia y empieza a producir moco también para así protegerse de ese reflujo gastroesofágico. Es decir, la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia son adaptaciones fisiológicas. Aquí no hay enfermedad, no estamos hablando de que el paciente está enfermo, estamos hablando de que su cuerpo es capaz de adaptarse a las nuevas necesidades que está presentando. Aquí observamos el ejemplo que les estaba dando. Tenemos un miocito normal, que es la célula cardíaca. Cuando tenemos el estímulo, por ejemplo, si es el aumento del estímulo, si es el aumento de las necesidades, ¿qué va a hacer ese músculo? Se va a hipertrofiar, va a aumentar su tamaño. Diferente cuando tenemos una injuria directa, si lo que sufrimos fue una lesión directamente a nivel muscular, eso nos puede conllevar a la injuria y de la injuria a la muerte celular. ¿Cuál sería este ejemplo? Si lo que sufrimos fue un infarto agudo de miocardio y le faltó oxígeno a ese músculo, le faltó nutrientes por unos minutos, ese músculo por supuesto que no se va a adaptar a esa falta total de nutrientes o de oxígeno, sino que va a morir inmediatamente. ¿Qué nos puede conllevar directamente a una injuria celular? Que las células sean incapaces de adaptarse. La hipoxia, la falta de oxígeno, pues esto por supuesto nos conlleva directamente a una injuria. La injuria crónica nos conlleva a una injuria celular, un estímulo que sea crónico, constante. Hay infecciones microbianas que no le dan la oportunidad a la célula de adaptarse, sino que las conllevan directamente a la injuria y la radiación. Entonces, como les mencionaba, la injuria puede ser severa o progresiva o puede ser aguda y autolimitada. La aguda autolimitada es la que les digo que es reversible. La célula vuelve nuevamente a su morfología y a sus funciones sin ningún tipo de problema. Mientras que la injuria progresiva o severa nos va a conllevar a dos cosas, a necrosis o apoptosis, es decir, a muerte celular. Recuerden que la apoptosis es una muerte celular programada, mientras que la necrosis es una muerte celular repentina. Entonces vamos a hablar de cada una de esas series de adaptaciones que la célula puede presentar. Decimos que la hiperplasia es el incremento en el número de las células en un órgano o tejido. Esa hiperplasia puede ser fisiológica o puede ser patológica. La hiperplasia fisiológica, por ejemplo, cuando tenemos un estímulo hormonal, es a nivel de la glándula mamaria. Ese es un ejemplo básico. Durante la pubertad, la glándula mamaria aumenta su tamaño gracias a que aumenta en el número de células. Una
Hiperplasia fisiológica compensatoria es el ejemplo que les daban a nivel hepático. Si nosotros nos realizamos una resección de una parte del hígado, una resección parcial hepática, con el tiempo vamos a tener una regeneración hepática porque ella es capaz de sufrir esa hiperplasia y el hígado vuelve a tener su tamaño normal. Hiperplasias patológicas, es decir, ya enfermedades como tal, es la hiperplasia endometrial y la hiperplasia prostática. En este tipo de hiperplasias patológicas tenemos un estímulo exagerado que va a conllevar en la hiperplasia endometrial a que el endometrio esté constantemente aumentado de tamaño, y lo mismo pasa con la próstata. Vamos a tener una próstata grande por un estímulo exagerado. Por, En cuanto a la hipertrofia es el aumento del tamaño de ese órgano o tejido. ¿Por qué? Porque la célula aumenta su tamaño, porque aumenta la producción de organelos en su interior. Al aumentar la producción de organelos, la célula tiene que aumentar el tamaño. Podemos tener hipertrofias hormonales, por ejemplo, a nivel del embarazo, que el útero aumenta su tamaño por el estímulo de las hormonas, o también podemos tener hipertrofia por el incremento en la carga de trabajo o demanda, que es lo que ocurre a nivel muscular cuando estamos expuestos constantemente a la realización de un ejercicio. La atrofia ya sabemos que es la disminución del tamaño de la célula. Podemos tener atrofias fisiológicas o atrofias fisiológicas o patológicas. Las atrofias fisiológicas tenemos, por ejemplo, a nivel de la embriogénesis. Ustedes saben que el útero se involuciona. Si no van a ser, cuando se define el sexo, si va a ser un hombre, pues ese útero que se estaba formando desaparece. Eso es una atrofia fisiológica. O también tenemos atrofias patológicas cuando tenemos pérdida, cuando tenemos una hipoxia prolongada, por ejemplo, una pérdida del estímulo endocrino, hay hormonas que no están funcionando. Esos órganos que no van a recibir esa estimulación hormonal o que están expuestos a la hipoxia van a disminuir el tamaño de las células y de esa manera se produce la atrofia. Una atrofia fisiológica es la que ocurre a nivel cerebral con el pasar de los años. En las personas ancianas, ellos tienen una serie de atrofias en las circunvoluciones cerebrales y por eso ellos empiezan a presentar diferentes tipos de cambios en las funciones superiores como pérdida de memoria, pérdida de la ejecución de actividades, pérdida del control de los esfínteres, entre otras cosas, porque las células cerebrales están disminuyendo su tamaño, porque con la edad el flujo sanguíneo a nivel cerebral va disminuyendo. Entonces observen que la imagen B es un cerebro normal, mientras que la imagen A es un cerebro atrofiado. La metaplasia, que es lo que les mencionaba, cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Por ejemplo, el típico ejemplo es en la unión gastroesofágica, el cambio del epitelio columnar que normalmente tiene el esófago por un epitelio glandular que normalmente tiene el intestino para que éste produzca moco y lo proteja de reflujo gastroesofágico. Listo, eso era en cuanto a adaptación. Ahora sí vamos a hablar de celular. La lesión celular, recuerden que yo les dije, puede ser reversible o puede ser irreversible. En el caso de la reversible, cada una de ellas dos va a tener unas características específicas para nosotros reconocer a nivel microbiológico o microscópico, perdón, cuál es reversible y cuál es irreversible. En cuanto a las lesiones reversibles, ellos van a tener disminución de la fosforilación oxidativa, van a tener depresión del ATP
y la célula va a tener un edema secundario a la alteración de la concentración iónica. Esa célula va a estar edematizada. Esos son los cambios de la injuria reversible. En cuanto a la injuria irreversible, ellos van a tener pérdida de la membrana basal, la integridad de la membrana va a estar perdida, va a tener alteración en la síntesis de proteínas, y si tiene alteración en la formación de las proteínas, va a tener pérdida de la integridad del ADN. Entonces ya miren que son cambios destructivos como tal, porque si nosotros perdemos la integridad de la membrana, todos los organelos van a salir, van a perder su función. Y si estamos teniendo daño directo a nivel del ADN o de la información genética de la célula, ya pues ahí no hay nada que hacer. Aquí en esta imagen, pues básicamente nos están mostrando las etapas. Inicialmente tenemos una célula normal. Esa célula normal va a conllevar o a pasar por una injuria reversible que va a presentar los cambios que les acabo de decir. Si no retiramos el estímulo nocivo en ese momento, va a conllevar a la injuria irreversible, que ya es la que nos va a llevar a la muerte celular, con pérdida e integridad de la información genética. La injuria celular irreversible nos va a conllevar a la muerte celular. Tenemos dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. Pero ¿cuáles son las diferencias morfológicas de necrosis y apoptosis para nosotros saber al momento de estudiar? En el tamaño celular, la necrosis va a estar agrandada la célula del tamaño, mientras que apoptosis va a estar disminuida de tamaño. El núcleo en la necrosis va a tener pitnosis, cariorexis y cariólisis, que son una serie de cambios estructurales en el cual el núcleo va a estar aumentado de tamaño o va a estar destruido. En la apoptosis, el núcleo va a estar fragmentado en múltiples porciones. La membrana plasmática en la necrosis va a tener disrupción, es decir, va a estar con agujeros, poros, va a estar destruyéndose, mientras que en la apoptosis la membrana plasmática queda intacta. En cuanto al contenido celular en la necrosis, hay digestión enzimática, hay eliminación de todos estos organelos, mientras que en la apoptosis el contenido celular queda íntegro. En cuanto al proceso de inflamación adyacente, en la necrosis es frecuente encontrar inflamación en el tejido que está sufriendo la muerte, pero en la apoptosis no vamos a encontrar este proceso inflamatorio. En cuanto a la fisiopatología de la necrosis, sabemos que hay un daño celular el cual es irreversible, y en la apoptosis es una eliminación de células no deseadas, pero es una eliminación programada. Nuestro sistema reconoce que esa célula no va a funcionar bien y automáticamente la programa para su muerte. En cambio, en la necrosis es un daño celular irreversible repentino. ¿De qué depende los mecanismos de la injuria? Depende primero del tipo de injuria que estemos recibiendo, de la severidad que tenga esa injuria y de la duración de la injuria. O sea, de estos tres tipos de cosas va a depender de que tengamos una injuria reversible o irreversible. Además del tipo, estado y capacidad adaptativa de la célula afectada, porque hay células que son capaces de adaptarse a la injuria, mientras que otras, la capacidad de adaptación está disminuida. Entonces ya sabemos que los estímulos injuriosos van a producir disminución de los niveles de ATP, por ende tenemos pérdida en la energía de las funciones celulares, va a dañar la membrana celular. Recuerden que hay organelos como las mitocondrias que tienen membrana celular, también afecta la membrana de las mitocondrias, también afecta la membrana de los lisosomas y por ende la membrana plasmática, que es donde están todos los organelos contenidos. Si se afecta la membrana celular de la mitocondria, la célula va a morir porque no puede llevar a cabo sus funciones energéticas,
Si hay eliminación o disrupción de la membrana plasmática del lisosoma, esta libera unas enzimas digestivas que van a digerir todo lo que encuentren a su paso. Y si tenemos pérdida o daño en la membrana plasmática de la célula, vamos a tener pérdida del contenido celular. Además de eso, los estímulos injuriosos nos conllevan a aumentos intracelulares de calcio y a la reactivación de especies de oxígeno, como son los radicales libres. Esto va a producir ruptura del ADN y daño del ADN. Entonces, por ejemplo, un estímulo injurioso, un evento inicial de un estímulo injurioso puede ser la isquemia. La isquemia nos va a conllevar a la disminución de la fosforilación oxidativa a nivel de la mitocondria. Esto nos produce disminución de los niveles de ATP. La disminución de los niveles de ATP nos lleva a que pasemos de una glicólisis aerobia a una anaerobia, en la cual vamos a tener disminución del pH, disminución de los niveles de glucosa y vamos a tener otra serie de cambios que nos van a conllevar sobre todo alteración en la estructura de las proteínas y por ende pérdida de la función genética. Otros cambios que vamos a presentar en la injuria reversible, ya sabemos que tenemos disminución de ATP, pero también vamos a presentar alteración de la bomba sodio-potasio, vamos a tener glicólisis anaerobia con menos producción de energía, más producción de ácido láctico, vamos a tener entrada masiva de agua a la célula porque la membrana va a tener una disrupción y esto nos puede conllevar, si no retiramos el estímulo, pasamos al siguiente paso, que es la injuria o daño irreversible. Entonces, el daño irreversible se caracteriza por una entrada masiva de calcio. Vamos a tener liberación de proteasas, endonucleasas y lipasas que van a destruir todo lo que son proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Y vamos a tener liberación masiva de radicales libres. Y los radicales libres van a producir daño del ADN. Esto es lo mismo que nos estaban mostrando en la imagen. ¿Qué efecto tienen los radicales libres? Ellos van a producir peroxidación de la membrana lipídica, produciendo su ruptura, modificación oxidativa de las proteínas y van a lesionar el ADN. Hay diferentes tipos de necrosis. Tenemos la necrosis isquémica, tenemos la necrosis licuefactiva, tenemos la necrosis de caseificación, necrosis de caseificación y tenemos la necrosis grasa. Es decir, cuando hablamos de necrosis, no hablamos de un solo tipo de necrosis. Hay diferentes tipos de necrosis y de qué van a depender los tipos de necrosis, van a depender de la causa que nos conlleve la necrosis y de los cambios morfológicos que vamos a encontrar en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la necrosis isquémica, que como su nombre lo indica, se produce por una isquemia, una falta de flujo sanguíneo, se va a caracterizar por un aumento de la eosinofilia del citoplasma, vamos a encontrar ausencia de núcleos y vamos a encontrar inflamación asociada. La necrosis de licuefacción, como su nombre lo indica, se vuelve como un licuado donde vamos a encontrar unos centros como blanquecinos rodeados de unas células hiperpigmentadas de color rojo y se debe más sobre todo a patologías crónicas. La necrosis de caseificación hace referencia a un queso, se parece así como un queso grumoso, dañado, tiene un aspecto blanquecino y friable. Vamos a encontrar la presencia de detritus granulares amorfos.
y un centro de detritus rodeados por una reacción inflamatoria granulomatosa. Y es producido por, como su nombre lo indica allí, por enfermedades granulomatosas. Esas enfermedades granulomatosas, sobre todo que se producen a nivel pulmonar, nos van a producir este tipo de necrosis. Y la necrosis grasa se caracteriza por esas vacuolas que ustedes observan blancas en el interior. Listo, eso sería la parte de injuria. Ya la parte de acumulación de material intracelular y de inflamación es el tema que vamos a tocar mañana. Le escucho dudas, preguntas, inquietudes que tengan. ¿Cómo? Repíteme que no te escuché yo. La última parte que dijo no se escuchó porque tenía mi micrófono silenciado. ¿Quién yo? Sí, Sí, pero lo último diapositiva. la última frente. Esto como que se silencia solo entonces, porque... Vamos a ver. ¿Hasta dónde escucharon? Necrosis de calcificación. Faltó fue la grasa. La Sí. grasa. Ah, ok, bueno. Entonces, la necrosis grasa se caracteriza por esas vacuolas que ustedes observan en el interior blancas. Ellas allí están llenas de grasa y son y se asocia a patologías que están asociadas a acúmulos de triglicéridos, de colesterol, es decir, patologías asociadas a la obesidad. La apoptosis, ya sabemos que es la muerte celular programada, que va a tener una serie de cambios diferentes a la necrosis, y aquí la membrana celular no se va a alterar. Les dije que ya este tema de acúmulo de material intracelular y de cascada de la inflamación, que es lo que continúa, lo vamos a hablar es mañana. ¿Qué dudas tienen hasta el momento de lo que hablamos hoy? ¿Me están escuchando? Todo claro. Sí, profesor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Dudas? Listo. Todo claro. Vamos a ver. Bueno, entonces para mañana deben realizar una lista de las enfermedades que producen cada uno de los tipos de necrosis que mencionamos. ¿Cómo, doctor? No lo escuché bien. Una lista de cada una de las enfermedades que producen las necrosis que mencionamos. Perfecto. Es decir, necrosis grasa, ¿qué enfermedades la producen? Necrosis de licuefacción, ¿qué enfermedades la producen? ¿Listo? ¿Todo claro? Listo, doctor. Listo, bro. Bueno, entonces nos vemos Sí, mañana. doctor. Mañana es a las 6, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, como la clase es corta, a las 7 está bien. Yo les mando el link.
Bueno, listo, doctor, está muy bien. Listo, profe, perfecto. Bien.